Muchísimas gracias por estar con nosotros en este su espacio vital. Encantadísimo de que me permitan que los y las acompañen estas tardes de pandemia. Hay dos tipos de donación de sangre, señora. Si usted, caramba, ojalá que no, crucemos los dedos, tiene que caer en el hospital mañana, que la tienen que operar. El doctor le va a decir a los cirujanos, señora, a la familia, ¿no? No la puedo operar si no hay sangre. Tienen que donar. Oh, claro, señor, claro, doctor. Y se pasan la voz por el WhatsApp, se WhatsAppea. Primo, sangre para mi mamá, prima. Y todos van y dan sangre para la señora que se va a operar, obviamente, porque si no, no se opera. Esa es la donación, ¿cómo le llamamos? Obligatoria, pues. Obligatoria. Si no hay sangre, no se opera. Ahí estamos, ¿saben qué? 95% de la sangre que hay en el Perú es de ese tipo obligatoria. Obligada, pues. Pero de esa forma de donación de sangre altruista, en la que una persona dice, caramba, yo puedo donar sangre, ya sé que estoy muy ocupado, estamos en un tiempo difícil, pero me voy a tomar mi tiempo. Yo voy a ir a tal hospital, a tal lugar, a dar sangre y voy a dar mis 450 centímetros cúbicos de sangre, voluntariamente. De esa, los bancos de sangre solamente tienen 5% de su registro. O sea, obligados. Así damos sangre. ¿Qué está pasando? ¿Por qué está sucediendo esto? Vamos a conversar con el doctor José Fuentes Rivera. Él es director del Banco de Sangre y Hemoterapia de la Dirección General de Donaciones, Trasplantes y Banco de Sangre del MINSA. Él es patólogo clínico. Doctor Fuentes, qué gusto de saludarlo. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Para mí es mucho agrado saludarle y conversar con usted. Estamos a su disposición. Encantado. Gracias, doctor Fuentes. Usted de los expertos que son tan ocupados, el dedicarle unos minutos de su tiempo a los oyentes de RPP Noticias significa mucho para ellos. Gracias por eso, doctor. Doctor, ya describí los dos tipos de donación que hay, ¿no? La obligada, si no dan sangre, no se opera, ahí todos dan, obviamente, y la otra que es la voluntaria, la altruista, que está en este momento bajísima en el Perú. ¿A qué se debe esto? ¿La pandemia ha agravado esta situación, doctor? Sí, es bien interesante la situación. Nunca se ha visto una pandemia que genere implicancias en el tema de los bancos de sangre. Esto no es solamente en Perú, sino en Estados Unidos, Europa, en las cuales al haber escasez de donantes porque tenían miedo de acercarse a los hospitales a donar, obviamente se complicó. Más en nuestros países, en toda Latinoamérica, que siempre la donación por reposición u obligada es la que prima. Sin embargo, mire, en el año 2020, a pesar que se dice por organismo internacional que debe donar el 2% de la población, nuestra población donó el 0.86%. ¿Y eso a cuánto equivale? A 285.541 unidades. Eso tiene valor porque por primera vez el año pasado, el 2020, logramos en el Perú un estándar de 20.8% de donación voluntaria. Wow. Y la pregunta es que, discúlpeme que lo interrumpa, doctor. El año pasado, en plena pandemia, el Perú batió récord en donación voluntaria con más o menos 21% de todo. Doctor, tengo que tomar una pausa, pero cuando regrese quiero que me cuente este fenómeno. ¿Qué pasó? ¿Cómo es que en plena pandemia tuvimos tanta gente que voluntariamente donaba sangre? Regresamos, por favor. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este su espacio vital en el aire saludable de RPP Noticias, la voz de todo el Perú. Soy el doctor Elmer Huerta. Gracias por estar con nosotros en esta tarde de lunes 8 de noviembre, el segundo lunes de los 5 que tiene este mes de noviembre. Si usted recién se une a nuestro programa, estamos conversando con el doctor José Fuentes Rivera. Él es patólogo clínico, director del Banco de Sangre y Hemoterapia de la Dirección General de Donaciones, Trasplantes y Banco de Sangre del MINSA, sobre por qué motivo, después de que el año pasado, en plena pandemia, había subido mucho el porcentaje de personas que voluntariamente donaban sangre ha vuelto a disminuir. Doctor Fuentes, usted nos dijo que el año pasado, en plena pandemia, subió muchísimo el porcentaje de gente que voluntariamente donaba sangre. ¿A qué se debió eso?
Sí, mire, le explico. Son tres situaciones difíciles que vivió el país, ¿no? Uno es que el enclaustramiento, o sea, nadie salía a la calle. Obviamente peor, podía ir a un hospital a dar sangre. Segundo, era que la gente tenía miedo a ir a los hospitales porque se podía contagiar, ¿no? Y tercero, es que no se daba un terror terrible al tema del COVID y se olvidaba de las otras enfermedades en las cuales se consume sangre. Eso era una amenaza que al final resultó ser una oportunidad. ¿Por qué? Porque eso permitió movilizar a los bancos de sangre donde estaba la población donantes, que se llamaban unidades colectoras de sangre. Le voy a poner un ejemplo. Estaba cerrada, la gente no podía salir, pero sí podía ir a los centros comerciales a hacer sus compras. En esos lugares colocábamos carpas permanentemente y la persona que después de haber hecho sus compras quisiera donar sangre, lo invitábamos a donar sangre, con todas las medidas de bioseguridad. Donaba y luego se retiraba. A eso se agregó, por ejemplo, ese es el segundo punto, una empresa que hacía taxis, ofreció una bonificación o un descuento a todos aquellos que donasen sangre para llevarles a su casa y pudieran llevar sus comestibles. O sea, esa solución, ese efecto que se llama desarrollo de unidades colectoras, obviamente cambió todo este concepto, porque en los hospitales tenemos este criterio, ¿no? Que la gente tiene que ir a los hospitales a dar sangre. Y eso hizo que la gente tuviera no ir a los hospitales. Entonces lo que hemos hecho con los bancos de sangre es ir donde están las personas, ¿no? Correcto. Doctor Fuentes, lo que usted nos está diciendo es... sí. Era que Facebook implementó a través de redes sociales el promover la donación de sangre e invitar, ¿no? Que correcto. También es ese punto, ¿no? Fabuloso. Lo que usted nos está diciendo, doctor Fuentes, es algo realmente importante porque, mire, años que hacemos estos programas, años que se llama a la gente, y hemos hablado con diversos tipos de especialistas y como que la creencia, entre comillas, la idea, doctor Fuentes, era el peruano no dona. El peruano no le gusta donar. El peruano, la peruana es egoísta. Pero lo que usted nos está diciendo es que esa premisa es falsa. El peruano o la peruana puede donar, lo que pasa es que quiere, como cualquiera, que le den las facilidades para que pueda donar. Eso es lo que nos está diciendo, que aumentó hasta 20%, de 0.8%. Doctor, ¿qué planes hay para continuar con esto y con esta iniciativa y que se haga a nivel nacional? Miren, en este momento estamos con la Iglesia Alianza Cristiana Misionera colectando en sus iglesias sangre. En el mes de diciembre tenemos una gran campaña que se llama Donatón. O sea, es una campaña, así como es una teletón, bueno, debe ser una Donatón hecho por la Iglesia Católica. Entonces, todos nos vamos a poner, como dice, el hombro, o en este caso el brazo, para poder acercarse y donar sangre. O sea, la idea es ir donde el público, que eso ha sido un éxito. Por ejemplo, ahorita tenemos 10 lugares, si usted se va en este momento, 10 lugares de Lima, donde se está colectando sangre. En la Real Plaza Salaver, Centro Cívico, San Juan del Lurigancho, San Borja, Breña, Plaza San Miguel, Yockey Plaza, Plaza Norte, Plaza del Lima Sur, Plaza Chorrillos. O sea, en este momento hay unidades colectoras de sangre. Y eso está permitiendo que la gente tenga la facilidad, pues, ¿no? Entonces, esa famosa donación voluntaria, yo lo hice en una investigación hace muchos años, ¿no? Le preguntaban por qué la gente donaba y no donaba. Y la gente, la principal respuesta por qué no donaba es porque no lo habían invitado a donar. Correcto.
Porque increíble. como dicen, ¿no? Darse la chambaza de ir a algún sitio, tomar carro, llegar, hacer cola, eso para mucha gente le es una barrera, ¿verdad? Eso se llama en la ciencia del comportamiento humano, se llama barreras. Cuando una persona tiene muchas barreras para hacer algo, obviamente ya no lo va a querer hacer. Es como la vacunación. Igual, que si tiene que ir hasta un lado, en cambio, si digamos, las brigadas de vacunación llegan a los mercados, como se está haciendo, en donde está la gente, eso facilita muchísimo la cosa. Doctor, entonces esto es fabuloso. En este momento, en esta semana de noviembre, ¿cómo está la distribución entonces de donaciones voluntarias y obligatorias? ¿Ha mejorado? Sí, mire, a veces como le comento, el hecho de que la gente no quiera ir a los hospitales, obviamente la donación por reposición se limitó. Y lo que hemos hecho es que vayan a donar. Le puedo poner un ejemplo de un hospital. Este hospital tenía un 1 a 3% de donación voluntaria. Hoy está en 78 a 80% de donación voluntaria. Es espectacular. Este es el hospital seguramente usted lo conoce como Hospital del Obrero, ¿no? Es el Guillermo Almenara. En este momento está haciendo campaña, por ejemplo, en Plaza Norte, etcétera. Entonces, ¿cómo es que hemos cambiado también los mismos personal de salud, entendiendo que la sangre está en la población? Si la población no dona, no hay sangre, pues así de simple. Y un concepto que sí deberíamos decirle a la población, que la cultura no se hace de la noche a la mañana, es todo un proceso. Pero hay que entender una palabrita que se llama demanda oculta. Todos nos podemos enfermar, todos podemos necesitar sangre. Y aquellos que sienten que no deben donar, no quieren donar por X motivos, deben saber que en cualquier momento pueden necesitar sangre. Entonces, eso también tiene que introducirse como un concepto, un chip en la población, que no es una obligación, sino es una necesidad el dar, porque también podríamos necesitarla, ¿no? Correcto, eso es lo que el saber popular dice, ¿no? La casa del jabonero. El que no cae, resbala. Algún día vamos a necesitar de eso. Doctor, ya tenemos un par de minutitos en el segmento. La donación que se hace, la mayor parte es de sangre completa, ¿no? O ya se está haciendo la hemoferesis, en la cual se saca solamente, por ejemplo, plaquetas o glóbulos blancos y se devuelve el resto del contenido a la persona donante. Sí, actualmente ya tenemos toda la misma tecnología que tiene Inglaterra o Estados Unidos. Hacemos por aféresis, en el caso que se requiera. También hacemos terapéutica en Guillain-Barré con plasmaféresis, etcétera, y se puede fraccionar, y fraccionamos, en un momento se han fraccionado hasta células madres a través de aféresis. Entonces la tecnología ha mejorado bastante en estos últimos 10 años, yo diría, tecnología que ha permitido que nuestros bancos mejoren la seguridad de la sangre, pero nos falta este tema de la donación por voluntaria, ¿no? Eso mejora muchísimo más la seguridad de la sangre. Claro, pero lo que usted nos ha dicho es muy importante. No es entonces cierto de que el peruano y la peruana sea egoísta y que no quiera donar. No, no es así. Al peruano o la peruana, como a cualquiera, hay que darle las facilidades y hay que saber llegar a ellos, y cuando se llega bien, responden y ponen el brazo, y tenemos estas buenas cifras y esta buena noticia que usted nos está dando hoy día. Sí, la experiencia, mire, le cuento, en Chuschi, que es en la zona de Ayacucho, donde por primera vez Sendero lanza su proclama, etcétera, hicimos campaña. Y la gente, con ojotas, pollera, etcétera, etcétera, que a veces malentendemos, 40 unidades de sangre colectamos ahí. Ahí está. Es cuestión de llegar a la gente. Así es. Sí, yo creo que el peruano es uno de las personas más solidarias. Cuando hubo la explosión del gas, del tanque de gas que hubo, el camión de gas, 2.000 personas diarias iban a donar al hospital de Mincho. 2.000 personas diarias. Qué bueno, eso es maravilloso escucharlo, doctor. El peruano es solidaria, la peruana es solidaria. Tenemos que poner facilidades para esa
para ese altruismo que naturalmente tenemos los peruanos. Doctor, muchísimas gracias por haber estado. La verdad es que nos ha dado excelentes noticias y ha roto como una especie de estereotipo negativo que teníamos, que tenía mucha gente de que los peruanos no éramos donantes. Sí somos donantes cuando se nos da la facilidad. Muy agradecido, doctor. Muchas gracias. Gracias a ustedes y espero que nos sigan apoyando en este tema de la donación voluntaria. Muchas gracias. Este programa, Su Espacio Vital, está abierto para usted en cualquier momento, doctor, en cualquier momento. Gracias por haber estado con nosotros. Qué maravilla. El doctor José Fuentes Rivera, director del Banco de Sangre y Hemoterapia de la Dirección General de Donaciones, Trasplantes y Banco de Sangre del MINSA, nos ha dicho, señor, señora, y usted, si escucha los programas que hacemos desde hace años, ¿verdad? Cuando vienen funcionarios, no, que no donan, no, que no donan, no, que no van, que el peruano no le gusta donar. No, oiga, qué importante lo que los he dicho. Cuando hay gente que piensa y dice, ¿por qué no vamos allá? Hacemos una carpa. ¿Por qué no vamos al otro pueblo? Mire, 80% de un hospital, del hospital del Almenara, ahora son voluntarios. ¿Por qué? Porque están saliendo a la comunidad. ¡Qué maravilla! Regresamos con preguntas y respuestas. Empezamos Consultorio Vital. Nuestro teléfono es 212-4100, 212-4090 y 212-7166. Están listos para usted. Regresamos.